Contacto y desde ya le agradecemos muchísimo que nos atienda, nada menos que con la legisladora de la Libertad Avanza en la legislatura porteña y candidata a renovar su banca, nada menos que Rebeca Fleitas. Hola Rebeca, bienvenida a Noticias Urbanas Radio. Soy Antonio Lizano, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Un gusto siempre participar de las entrevistas porque siempre me brindas un espacio, así que agradecida. No, por favor, Rebeca, gracias a vos por estar acá con nosotros. Quería arrancar porque sos una legisladora, siempre fuiste muy activa desde tu llegada a la legislatura, ahora también estás embarcada en la campaña de la Libertad Avanza en la ciudad y quería un poco preguntarte por la campaña, por las propuestas. Bueno, arrancá por donde quiera porque tenemos tiempo y me gustaría charlar con vos sobre esos temas. Bien, mira, en cuanto al tema de las propuestas, lo estuvo comentando un poco Manuel Adorni últimamente en estas entrevistas que ha estado dando en distintos medios. Nuestra propuesta para la ciudad es aplicar la motosierra, bajar los impuestos, que lo que el presidente está haciendo a nivel nacional llegue a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para nosotros es muy importante y no es menor el hecho de que todo el arco político está siguiendo la agenda de la Libertad Avanza. Para nosotros es muy importante empezar a hacer un poco más efectiva la ciudad, que tenga menos gastos innecesarios, que la vida del contribuyente sea más sencilla, ¿no? Hemos estado debatiendo hasta el año pasado con el tema del presupuesto, con aumento de ABL, aumento de patentes, y nosotros ya no queremos eso para Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creemos que Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una ciudad donde los contribuyentes pagan muchísimos impuestos, entonces hay que empezar un poco a aplicar la motosierra, ¿no? Y empezar a achicar ministerios, secretarías. Tenemos el ministerio que estaba en manos de Roberto García Moritán, que lo asume Hernán Lombardi, y todavía no sabemos qué hace ese ministerio, ¿entendés? Entonces creo que hay un montón de estructuras para achicar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Libertad Avanza va a ir a proponer eso, sumado ya a las propuestas legislativas que venimos impulsando en la legislatura desde hace 3 años, que vos bien las conocés, que tienen que ver con reducción impositiva, con derogación de leyes, con más seguridad para los ciudadanos, con la creación del sistema penitenciario, con temas que tienen que ver con la discapacidad. Logramos, vos lo sabes bien, el año pasado la adhesión a la Ley Nacional de Autismo, que para nosotros es muy importante. Exacto. Este año buscamos hacer la modificación de la ley de Cava, también, que tiene que ver con autismo. Entonces, en la agenda tenemos un montón de propuestas y creemos que el ciudadano llegó a un punto de elegir las ideas de la libertad, porque creemos también, ¿no?, que el PRO ya está en una instancia de debacle política, y no es menor las declaraciones que constantemente hacen en contra de la Libertad Avanza, culpando a la Libertad Avanza por todo lo que está pasando en la ciudad, y me parece que eso es parte de no asumir ellos el problema de gestión que tienen actualmente. Pues la ciudad está más sucia. Digo, todos los vecinos te lo dicen. Yo charlo con vecinos y me dicen la ciudad está más sucia, no se puede transitar, hay más inseguridad. Entonces, yo creo que Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesita una reforma completa y nosotros venimos a proponer eso. Claro. Quería preguntarte también, porque entre todos estos proyectos, en su momento presentaron una ley bases, creo que fue, si mal no recuerdo, un poco antes de las últimas sesiones del año. Así es. Y te quería preguntar si había, cómo que era tampoco se tomó en cuenta. Claro, exacto, digamos, no. ¿Qué fue lo que pasó? Porque en algunos medios hablaban de que hubo algunas reuniones con algún funcionario en ese momento, creo que era Grindetti, del gobierno de la ciudad, que tampoco ahora está, y que iban a trabajar en conjunto, pero finalmente no quedó todo en nada. Bueno, eso también es parte realmente de cómo funciona el PRO en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Prometen reuniones, te prometen trabajar en conjunto, son promesas eternas que en la práctica luego no se concretan en absolutamente nada. Te proponen mesas de trabajo que nunca suceden. No sucedió solo con la ley bases, sucedió con temas de discapacidad, donde se había comprometido la vicejefa de gobierno a trabajar la agenda de discapacidad cuando yo le propuse que tratáramos el tema de autismo, y pasó todo el año pasado y esa mesa de trabajo jamás se concretó. Entonces, entiendo yo y entendemos desde la Libertad Avanza
que el PRO promete mucho para tener una corrección política, pero en realidad no tienen el compromiso realmente de sentarse a trabajar en las propuestas. De hecho, no solo sucedió con la ley bases, con el proyecto de ley que vos sabés que es autoría mía del servicio penitenciario Sí. para Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo lo vengo charlando con el PRO desde el año pasado que lo presenté, y siempre la promesa no es el momento, ya lo vamos a trabajar, vamos a hacer una mesa de trabajo, porque es un tema que a la ciudad le interesa. ¿Qué hace el gobierno de la ciudad? En pleno febrero o marzo, sí creo que fue febrero, envía un proyecto propio de sistema penitenciario copiado del proyecto de La Libertad Avanza. Eso Entonces, te iba a preguntar, porque vi que era casi igual el proyecto. es idéntico el proyecto. Mi equipo se tomó el trabajo de evaluar coma por coma, palabra por palabra. Es más, esto demuestra realmente cuál es el compromiso real que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el arco político del PRO en la seguridad del ciudadano. En 17 años, casi 18 años de gestión que tienen, jamás presentaron un proyecto para crear un sistema penitenciario. La Libertad Avanza lo hace, y en lugar de trabajar sobre la propuesta de la Libertad Avanza, toman el proyecto y lo copian. Con lo cual creo que queda en evidencia que primero que no tienen ideas propias, corren constantemente detrás de la agenda de la Libertad Avanza, y lo peor de todo, que caigamos al plagio de un proyecto de ley que podrían haber tranquilamente presentado ellos con los equipos de trabajo que deben tener. Yo este proyecto lo trabajé con otras 3 personas, o sea, imagínate el nivel de indignación que nos da el ver que copien un proyecto nuestro donde hay cuestiones de definiciones propias de la ley, que no abrís un diccionario y las encontrás, sino que fueron elaboración propia por parte del equipo que trabajó conmigo, abogados que trabajaron ad honorem para armar este proyecto también, especialistas en seguridad, y verlo replicado en un proyecto del PRO, que sabemos que ellos hoy tienen la fuerza política para impulsarlo, lo va a terminar haciendo el PRO como una propuesta propia, sabiendo nosotros que lo robó de la Libertad Avanza. Ahora, Rebeca, te quiero hacer otra consulta que tiene que ver con la legislatura. Porque tiene que ver con que se inauguró el periodo de sesiones ordinarias el 1 de marzo, que vos estabas, nos cruzamos aquel sábado en la legislatura, inaugura Jorge Macri, pero todavía no hubo ninguna sesión ordinaria. Digamos, la legislatura... Es que esto siempre pasa en época de elecciones, y siempre lo hemos dicho. Llegan las elecciones y el PRO se olvida de la ciudad, se olvida del ciudadano, se olvida que hay temas en agenda propuestos en la legislatura para tratar, que son importantes para mejorar la vida del ciudadano. Entonces, no puede ser que llegan las elecciones y la legislatura desaparece, no sesiona, no comisiona. Es un problema grave. No sucede ahora, sucede siempre. Esta es la tercera elección que tenemos desde que yo estoy, porque digo, contemos la presidencial, la del 21. Sí. Sabíamos que en el 21 no funcionaba y todavía nosotros no éramos legisladores de la Libertad Avanza, pero después en el 23 lo vimos, lo estamos viendo ahora. Entonces es inadmisible que en época de elecciones no haya trabajo parlamentario, cuando el Congreso está gestionando todos los trabajos parlamentarios necesarios para sacar leyes adelante. Y no puede ser que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no sea ejemplo de este mismo nivel de trabajo. Claro, porque llama la atención, porque es verdad lo que vos decís, generalmente en los años electorales la legislatura sesiona mucho menos, pero generalmente siempre, vos lo sabés bien, para esta época, aunque sea una sesión ordinaria, había. Ya estamos el jueves va a ser 10, va a haber, con el tema del paro, tampoco va a haber sesión. No, y yo creo que no lo va a haber por el hecho de que estamos a casi nada de las elecciones. Tenemos el 18 de mayo, estamos a un mes y días de las elecciones. Entonces creo que el foco está puesto ahí justamente en intentar ganar una elección mintiéndole al electorado constantemente, como hace el PRO, y no darle importancia a las cuestiones parlamentarias. Me parece que deja en evidencia realmente que la ciudad necesita un cambio, necesita tener un cambio de color político, porque no puede ser que el PRO diga que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es del PRO, que es amarilla. La ciudad es de todos. Entonces, queremos cambiar un poco eso. Entendemos que la legislatura necesita trabajar, comisionar y tener sesiones, porque por algo también el contribuyente paga sus impuestos y paga los salarios de todos los trabajadores de la legislatura, incluido claramente la figura de los legisladores. Claro, o sea que vos crees que hasta después del 18 no va a haber sesión, hasta que no pase la elección. Yo no creo que haya sesión, no.
Si me preguntás mi opinión personal, no, por eso sí es interesante. Lo veo imposible porque entiendo que tiene el foco puesto el PRO en intentar retener su poder en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En base a este trabajo político que venís haciendo, ahora estás a full con la campaña, pero sé que también seguís trabajando proyectos. ¿Qué temas te interesan llevar adelante o que se traten o que puedan llegar a tratarse este año en la legislatura porteña? Proyectos tuyos, ¿no? ¿En qué estás trabajando? En cuestión de proyectos, por ahí tratar tampoco de no hacer una inflación, parlamentaria de proyectos que se cajonean y se cajonean, porque hay proyectos que yo presenté en el 22 que nunca tuvieron tratamiento y los tuve que volver a presentar durante el transcurso del 24, porque tienen 2 años, ¿no?, de tratamiento antes de que se caigan. Y ya de por sí ahí yo tengo un montón de proyectos. Ahora que está todo el tema, ¿no?, de la basura en la vía pública, hay un proyecto de autoría mía que es para modificar el Código Contravencional y de Faltas para sancionar a las organizaciones sociales que ensucien los espacios públicos. Porque de pronto tenemos una marcha y sabemos cómo termina la ciudad completamente sucia y destrozada, y tenemos a una persona como Laura Alonso, que es la vocera del jefe de gobierno, actual candidata, que cada vez que limpian la ciudad sale con un tuit diciendo, bueno, pusimos en orden la ciudad, limpiamos todo y nos costó 35.000 millones de pesos. Al contribuyente le costó eso. Si el proyecto propuesto por La Libertad Avanza ya en el 2022 y que se presentó nuevamente en el 24 se hubiera tratado, quienes deberían asumir el costo de la limpieza de los espacios públicos deberían ser las organizaciones sociales y no el contribuyente. Entonces, cuando yo te comento cuestiones como estas, queda aún más en evidencia la falta de interés del PRO en quitarle el pie de la cabeza a los contribuyentes. Claro. Rebeca, desde ya te quiero agradecer muchísimo, como siempre, por la gentileza de atendernos y cerrar con una última en relación a la campaña. ¿Cómo venís trabajando, cómo vienen trabajando la campaña? Digamos, me imagino que es una campaña más bien de cercanía, ¿no? Recorriendo barrios. Contanos un poquito, que seguramente al oyente le interesa cómo es el día a día de la campaña. Sí, de hecho lo venimos haciendo hace bastante. Ya venimos caminando Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los distintos candidatos, nos hemos dividido por distintos sectores de la ciudad, tratamos de recorrer la mayor cantidad de barrios de las comunas, charlar con el vecino, charlar con también con los comerciantes, entender un poco la problemática de qué es lo que le preocupa hoy al ciudadano, y el ciudadano está preocupado por el tema de la seguridad, que las cárceles es un tema, vos sabés, que es súper importante y me parece que va a ser tema de campaña. Sí, porque también el tema de... Claro, no, porque quería agregar algo que charlamos ya en su momento. El tema de los containers me parece que en realidad no fue la mejor solución, ¿no? En algunos entendemos barrios. que fue una solución cortoplacista que terminó teniendo el rechazo de toda la sociedad. De hecho, la construcción también que se anunció de la alcaldía, que iba a estar ubicada creo que en la Comuna 8, sí, tampoco se pudo llevar adelante por el hecho de que los vecinos presentaron recursos de amparo, porque no quieren tener una cárcel. Entonces, el saber dónde ubicar una cárcel va a ser un tema a debatir durante la campaña, y creo que también durante todo el año, porque no es un tema únicamente de campaña. Imagínate que yo presento el proyecto en un año que no fue electoral, lo presenté el año pasado. Sí, exacto, entonces, lo recuerdo. Hay una preocupación realmente de nuestra parte. Yo soy vecina en la Comuna 1. La Comuna 1 ha tenido muchísimas fugas de presos que están alojados en comisarías, incluso algunos cumpliendo condenas, con lo cual entendemos que ya llegamos a un punto en el que el PRO no ha podido gestionar y necesitamos sí o sí una modificación de la ley de seguridad pública de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, primero para incluir la figura del penitenciario, ¿no? Formarlo, que tenga un marco normativo. Exacto, claro. Y después ver la parte de la construcción, porque la legislatura ha aprobado en 4 oportunidades presupuesto para que se finalice la construcción de Marcos Paz. Y te estoy hablando ya de 8 años que han pasado, que todavía no se finaliza. Entonces, no, claro, es una además, constante. Sí, ese también fue todo un tema que vos conocés bien también, bastante polémico, porque Marcos Paz es la provincia de Buenos Aires, era llevar los presos de la ciudad para allá, digamos, eso iba a terminar en algún momento en algún conflicto. Como decís vos, la ciudad debe finalmente buscar un lugar y
construir un lugar, una cárcel para poner los presos de su propio distrito, ¿no? Es que casi todas las provincias de Argentina tienen sistema penitenciario propio. Claro. La única que te diría que hay 4 que no tienen, y una de esas es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un problema a resolver. Rebeca, la verdad, muchísimas gracias, porque sé que estás con muchas cosas, la campaña, tu trabajo legislativo, bueno, así que te agradecemos mucho por este tiempo con Noticias Urbanas. No, por favor, Antonio, gracias siempre a vos por el espacio que me das y a disposición. Gracias.